Para empezar, lo primero, se me ha caído el micrófono, Antonio, pero bueno, vamos a continuar así. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la Escuela de Organización Industrial, a Antonio Catalán, agradeciéndole muy sinceramente que haya podido compartir con nosotros, que haya decidido compartir con nosotros esta sesión, esta conferencia, que va a ser la primera de un ciclo de conferencias que iniciamos en la EOI, en las que queremos contar con primeros espadas, profesionales, líderes empresariales de nuestro país en todos los sectores, que nos ayuden a comprender un poco mejor cómo enfocar una estrategia de éxito en un contexto tan difícil de crisis económica y cómo hacerlo pensando no solamente en el corto plazo, sino también en el medio y en el largo plazo. Es por eso que a este ciclo de conferencias le hemos llamado Empresas 2020. 2020 es casi un número mágico que conocemos bien también en el sector turístico español, porque sirvió también para fijar un horizonte de una estrategia a largo plazo para el sector, y que en este momento es una referencia temporal que acompaña pues a todos los planes estratégicos que se hacen tanto a nivel europeo como desde luego en nuestro país para los diferentes sectores. En Europa, hablar de estrategia 2020 pues es hablar de una estrategia tal y como la han identificado los países de la Unión Europea para un crecimiento inteligente. Eso es una manera, un calificativo yo creo que muy adecuado para calificar esos objetivos de los países y de los ciudadanos de la Unión Europea, un crecimiento económico basado en la innovación, en el conocimiento y sobre todo que sea sostenible en el tiempo y que permita integrar a las personas y a los territorios con una mayor cohesión. Y en España pues hablamos también de una estrategia de economía sostenible impulsada desde el Gobierno, pero que necesita de la participación de todos los agentes económicos y sociales para promover eso que se ha dado en llamar el cambio de modelo productivo. En la Escuela de Organización Industrial también tratamos de aportar nuestro granito de arena a ese pensamiento de largo plazo e hicimos una estrategia también para la escuela, intentando modernizar esta escuela de dirección, esta escuela de negocios que, bueno, como bien saben todos los presentes, es la escuela de negocios de dirección de empresas más antigua de España, con 50 años de antigüedad y con ya más de 50.000 alumnos que han pasado por sus aulas y que, bueno, que se incorporan, que están plenamente incorporados a la actividad profesional y empresarial, liderando el cambio económico también y el desarrollo económico en nuestro país. Desde esa historia creíamos que la EOI tenía también que modernizarse, ser capaz de aportar sus capacidades en la situación difícil de crisis económica en la que nos encontramos y, en definitiva, de proporcionar también un nuevo enfoque para que los estudiantes, las personas que están en la Escuela de Organización Industrial sean capaces de adquirir aquellas capacidades que las empresas y los nuevos modelos de organización y de producción nos reclaman. Hicimos ese plan estratégico y nos dimos cuenta de que era esencial para una escuela de negocios que el proyecto de la EOI se basara en la colaboración entre los agentes públicos. La EOI es una fundación pública del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y los agentes del sector privado y las grandes empresas, grandes y pequeñas de nuestro país. Nos faltaba una pieza que era disponer de un lugar, de un foro, donde pudiéramos encontrarnos esas dos partes tan esenciales del tablero y pudiéramos trabajar juntos. Creamos entonces un consejo asesor y pedimos a una serie de empresas que nos ayudaran en el proyecto EOI, que nos ayudaran a identificar cómo era ese entorno nuevo en el que iban a tener que trabajar nuestros estudiantes o en el que estaban trabajando ya los profesionales que siguen programas de formación en la escuela, cómo era ese entorno que podía ofrecer oportunidades también para el empleo y para el emprendimiento, para la empresa. 15 grandes empresas forman parte del Consejo Asesor de la EOI y desde luego tenemos el honor de que ACE Hoteles es una de las empresas que integran ese consejo y que nos aportan su exitosa experiencia, como vamos a tener ocasión de escuchar a continuación a través de su presidente.
Queríamos además que en ese consejo asesor estuvieran no solamente las empresas más reconocidas de mayor prestigio a nivel nacional e internacional, españolas, sino que también estuvieran todos los sectores, porque EOI es una institución muy vinculada históricamente a la industria, a la actividad industrial, incluso de manera pionera a todas las industrias relacionadas con la sostenibilidad, con el medio ambiente, más recientemente también con la energía y las telecomunicaciones, pero hay algunos sectores económicos en España sin los cuales no se puede entender la historia, yo creo, de éxito que ha supuesto el desarrollo económico en nuestro país y la mejora del nivel de renta y de bienestar que hemos alcanzado en los últimos años los ciudadanos españoles. Entre ellos, sin lugar a dudas, el sector turístico español. Un sector a veces erróneamente considerado o identificado como un sector pues no tan importante como estos otros que acabo de citar, y que sin embargo para quien se aproxima a su realidad un poco más es fácil distinguir que es un sector en España con un nivel de operación, de tecnología, de innovación, de capacidades y de talento, no solamente al nivel de cualquier otro sector, sino en algunos aspectos con un dinamismo y una flexibilidad que seguramente envidiarían otros sectores de la actividad productiva española. Por lo tanto, el turismo tenía que estar en la EOI y en el Consejo Asesor de la EOI. Va a estar cada vez más en nuestros programas académicos. Ya puedo anunciar aquí que a partir del próximo curso contaremos con nueva oferta formativa en el sector del turismo. Y a la hora de empezar a poner en marcha esta actuación del Consejo Asesor y estas conferencias a las que me refería, pues qué mejor que empezar precisamente por el sector turístico y por un empresario que en nuestro país se ha distinguido por ser precisamente eso, un gran emprendedor. Yo creo que si podemos presentar de algún modo a Antonio Catalán, no hace falta mucha presentación porque es una personalidad muy conocida en el mundo empresarial español, yo diría que muy conocida en general por el público, muy conocida por su trabajo, porque fue capaz de levantar en los años 70 una cadena hotelera, NH Hoteles, líder en hotelería urbana, un nuevo concepto hasta ese momento desconocido en el sector turístico español. Fue capaz después, cuando toma la decisión de vender su participación o su propiedad en esa cadena, de construir una segunda. Cuando pensábamos que ya a lo mejor Antonio iba a descansar, pues no, es incansable. Construyó entonces AC Hoteles, nuevamente una cadena líder en el sector turístico español y con una enorme identidad, no solamente por su calidad, sino por tener una imagen de marca muy reconocible a nivel nacional e internacional. Y cuando llega la crisis económica y a muchos empresarios realmente les cuesta reaccionar ante esta crisis económica, nuevamente Antonio Catalán sorprende en el sector empresarial en general y en el sector empresarial turístico con nuevas iniciativas novedosas que realmente son un ejemplo de cómo se puede apostar por ese crecimiento realmente, Antonio, inteligente. Así que para nosotros es un honor, yo creo que es una ocasión, un privilegio el poder contar hoy en la Escuela de Organización Industrial con la presencia de Antonio Catalán, de poder pedirle que nos cuente un poquito tanto la historia, su historia, como también cómo ve él, cómo afronta él el futuro de su actividad en su empresa y más allá de ello en toda la actividad económica. Antonio, muchísimas gracias otra vez. Es tuya la palabra. ¿Ahora? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, gracias a EOI por la invitación. Para mí es un honor que me presente Amparo. Fue directora general de turismo, con lo cual tuvimos mucha relación. Cuando habla del 2020, yo la primera vez que oí hablar del 2020 fue Amparo, precisamente cuando hicimos el programa 2020, que en todos los consejos de turismo sigue saliendo el famoso 2020. Y bueno, yo lo estaba explicando un poquito. A ver, yo creo que todo el mundo está hablando y estamos en un momento de crisis. Yo creo que no estamos en ningún momento de crisis. Yo creo que esto es un
poniendo otro. Entonces, con ese capital yo empecé a ver que quería hacer algo. Y bueno, se me ocurrió la idea de intentar hacer un hotel en Pamplona, que más que un proyecto empresarial, aquello era los panes y los peces. Con 3 millones logramos hacer un hotel que costó 95 millones. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que encima lo amortizamos en 2 años, con lo cual aquello fue viento a favor, que no tiene nada que ver con esto. Os cuento esto porque en aquel momento el que tenía ganas de hacer cosas, le ponía ilusión, pues iban saliendo las cosas. Yo, sin dedicarme a los hoteles, me hubiera dedicado al mundo de las televisiones, pues seguro que hubiera tenido que cerrar. No creéis que yo me dedique al sector hotelero, simplemente porque dentro de la famosa historia había un hotel de carretera, que es donde yo empecé. Entonces yo, lo de ser hijo de mi padre, me ponía muy nervioso, porque estos sitios tan pequeños, llegabas al banco y tú ya estabas crecidito y tal, y decías, ¿y tu padre qué piensa? ¿Tu padre qué dice? Oh, coño, con mi padre. Yo tenía ganas de ser yo, y ahí empezó toda la historia. Bueno, fueron unos años absolutamente apasionantes. Hicimos un hotel en Pamplona, aunque aquí me imagino que hay mucha gente del Madrid. Lo hicimos con el dinero del Barça, porque había una serie de jugadores, Pedro Mari Zabalza, Zaldúa, Fusté, Fran, que entraron conmigo en el hotel. Yo mi primer negocio lo hice, yo puse los 3 millones y después vendí un 30% por 10. Con lo cual teníamos 13 millones y con aquello abrimos un hotel que costó 95. No había hoteles en aquel momento. Entonces inventamos casi todo, pero no de forma voluntaria. Pues pusimos televisor con mando a distancia. Me acuerdo que lo hicimos con mando a distancia porque había un primo mío que era el importador del OEB. Entonces la gente se llevaba el mando a casa pensando que se iba a producir, clac, iba a llegar a su casa y iba a producirse el milagro. Ya tenía unas cartas preparadas para decir, oiga, se habrá confundido con la calculadora y nos iban devolviendo los mandos. Y hicimos un hotel diferente, un hotel sin conserjería. Nosotros decíamos que subíamos las maletas por educación. Muy ajustadito de plantilla, y a mí se me ocurrió la feliz idea de vender un 10% a todos los trabajadores del hotel, con lo cual conseguimos un crédito, y bueno, ese crédito se fue pagando, repartíamos justamente para que ellos pudiesen devolver el crédito. Entonces eran, me acuerdo, participaciones de 50.000, de 100.000 y de 200.000. El día que yo vendí NH, pues bueno, el que menos cobró 1 millón de euros de los de ahora, con lo cual me hicieron un homenaje y todos en la mesilla tienen a San Francisco Javier y a mí. Entonces, aquello fue una época absolutamente apasionante, lo que era un proyecto donde yo dirigía una orquesta que es que tocaba perfectamente bien, porque no había problema de horas, no había problema de nada. Cogíamos el segundo hotel, descolgabas el teléfono, aparecían los navarros allí. Y bueno, así fuimos creciendo. Fue una época absolutamente apasionante, o sea, no tenía ningún mérito, porque yo iba a ver a un propietario del hotel y decía, a ver, don Mariano, ¿usted cuánto gana con el hotel? Decía, yo gano 50 millones. Este cabrito seguro que no gana más de 25. Pues yo le hacía una oferta, le voy a pagar 50, voy a hacer la reforma y encima le voy a dar una participación además de la renta. Y resulta que salía bien, con lo cual yo ya me miraba al espejo y decía, bueno, Toñito, tienes la piedra filosofal porque esto funciona solo, ¿no? Bueno, hasta que llegó el año 92, llegaron las Olimpiadas, todo magnífico, y de repente pues Barcelona y Sevilla, caída en picado, y entonces el mercado ya directamente nos puso en nuestro sitio, y empezamos a ver que no éramos tan buenos y que el mundo había cambiado de forma radical. Bueno, todo esto vienen a verme. Nosotros tuvimos una experiencia de capital riesgo, por eso ahí, y termino ya con el tema de NH. Apareció un tal Benedetti, que entonces era pues Benedetti, los Albertos, cuando los Albertos eran de verdad, el BBV, Emilio Ibarra, y me convencieron y pusieron dentro de NH 4.500 millones de los de entonces, que era una auténtica fortuna. Yo no toqué nada, hicimos una ampliación de capital, y yo estaba convencido que era más listo que ellos, y ellos resultó que fueron más listos que yo, pues se terminaron quedando con la compañía, ¿no? O sea que al final, ¿por qué? Bueno, yo creo que entre lo que es el mundo empresarial, yo creo que hay una diferencia. Un hombre de negocios es un señor que entra a sacar el dinero, pues un fondo de capital riesgo, no sé, si el notario está en el quinto y cuando bajas de firmar se encuentra uno en el tercero y le da más dinero, pues volvemos a subir y le vuelve a vender la participación. Y seguramente los empresarios tenemos una idea como fija, ¿no? De decir, bueno, pues la marca, tu gente, bueno, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, bueno, era una pelea entre lo que es un proyecto empresarial de una cadena hotelera y lo que es un proyecto puramente financiero. Nosotros hicimos
algunas cosas bastante curiosas, ¿no? Para calentar el valor, pues nos ocurrió firmar, por ejemplo, un acuerdo con Ibis, que yo fui presidente de Ibis y logré que en 3 años no abriesen un solo hotel. Yo era el presidente, había un francés que era el director general y me contaba que, bueno, pues he visto un solar y tal, y sí, fantástico. Digo, ¿qué calificación tienes? Es rústico, pero el propietario está encantado. Digo, vale. Y logramos 3 años que no hicieran un solo hotel hasta que el secretario del consejo era Miguel Roca. Y un día nos fuimos a comer y me dice, Antonio, ¿pero cuál es el objetivo de esta compañía? Digo, Miguel, joder, con lo listo que eres tú, eres el padre de la Constitución, todavía no te has dado cuenta que el objetivo es que no hagamos un solo hotel. Dice, pues lo estás consiguiendo de verdad. Entonces, aquellos años de la época NH fueron absolutamente apasionantes hasta que llegó un momento que era una pelea permanente, era una pelea con el balance, no inmovilizábamos los gastos de personal porque no nos dejaban, pero aquello era una pelea entre COFIR y el proyecto empresarial, que lo único era ver cómo calentaba el valor en bolsa. Y un día de hecho Benedetti a mí me propone quedarme con COFIR y comprarme mis acciones, o sea, te compro las acciones con el dinero de COFIR y tú compras por arriba. Si hubiéramos hecho esa operación y con Benedetti entre medio, no sé si hubiéramos bebido o hubiéramos estado en Carabanchel, porque bueno, eso era estar siempre al límite de lo que era el grupo italiano en sí, ¿no? Y bueno, la historia empezó que sí que no, y yo les dije, oye, yo pongo precio a mi cabeza y empiezo otra vez. Y efectivamente, llegamos a un acuerdo. Yo cobré 16.000 millones de los de entonces, porque cuando ahora dices que has cobrado 100 millones de euros, vamos, esto es que no sales ni al periódico. Entonces, aquello fue otra vez volver a empezar, que fue el proyecto Ocean. Y la verdad es que, así como el otro había sido un proyecto absolutamente involuntario, prueba-error te lo permitía el mercado, era simplemente ganas de dedicarte a hacer algo, ¿no? Y ponerle entusiasmo, horas de trabajo. Yo siempre digo que en el mundo empresarial, yo creo que la tecnología apunta en el sentido común en general, ¿no? Ahora hay que ir todos los días a la estación y hay días que el tren no para, otros días para y está lleno, y un día, si tienes suerte, pues para, hay sitio y encima se lave, y si se lave llegar mucho más rápido. Pero bueno, yo creo que hay que intentarlo todos los días. Entonces, bueno, la segunda parte ya, yo decía, hombre, si hemos sido capaces de montar una cadena de hoteles sin dinero, con dinero la montamos seguro, ¿no? Y bueno, empezamos con un folio en blanco, empezamos a definir cómo tenía que ser la compañía, y yo estaba convencido, vamos, que teníamos la realidad de todo en 3 patas, que eran personas, producto, tecnología. Empezamos con las personas y empezamos a ver, bueno, primero cometimos una de bulto, que fue, cogimos una multinacional. Yo estaba empeñado que todo el mundo tenía que tener retribución variable. Hicimos una historia que nos costó una fortuna, un tocho así de gordo, que se llama QPR, Querer, Poder, Recompensa, y yo creo que teníamos que haber sabido en el libro Guinness, porque logramos cabrear al 100% de la compañía con el talonario. O sea, porque sin el talonario tendría sentido, pero con el talonario era de libro Guinness total. Entonces, con la directora de Recursos Humanos, que tenemos nosotros, que lleva mucho tiempo con nosotros, que es fiscal de profesión, hizo las oposiciones y después dijo que esto de acusar no era lo suyo, y tiene cara de buena niña, pero mejor que no os gustéis con ella, o estéis de su lado, es mejor que no te la veas, porque además es de León, así con cara de yo no he sido. Empezamos a ver qué pasaba en nuestra compañía, cómo podíamos tener motivada a la gente, ¿no? Y empezamos a ver qué colectivos teníamos nosotros, que era clave, porque en nuestro negocio el 100% son las personas. O sea, decir, un hotel copiarlo es que no tiene ningún sentido. Y muchas veces que ves a alguno que va a algún hotel y dice, no, copiarlo entero, por si acaso mañana no cambies nada, por si acaso mañana nos lo quedamos nosotros, ya no tenemos que volver a cambiar nada, ¿no? El tema es que, ¿qué entiendes por calidad? ¿Qué entiende por I más D más I? Yo entiendo que la clave en las empresas de servicios son las personas, no es el producto, porque hoy, yo cuando empezaba, a ver, que funcionara el agua caliente y el ascensor era un milagro. Hoy que falle es un accidente. O sea, en mi época, bueno, nosotros fuimos el primer hotel que puso aire acondicionado en Pamplona. O sea, me refiero, el agua caliente funcionaba de verdad. En el resto de los hoteles era una cosa extraña, ¿no?
Bueno, empezamos a ver el tema de las personas y veías que con un embarazo cada 100 horas teníamos que hacer algo porque, aunque no sea más que por pura inteligencia, una mujer embarazada tiene mucho más poder que el presidente del comité de empresa de cualquier empresa. O sea, automáticamente, hasta que el niño tiene no sé cuántos años, media jornada, puede hacer lo que quiera. Y nosotros empezamos a darle vueltas y a decidir que los embarazos no tienen nada que ver de dos chiquitos en León, y ya si es el primer nieto, pues va la madre de la mujer, pues no es lo mismo hijo de nieta, o sea, nieto de hija que nieto de hijo, y no le da pecho porque no tiene, pero es que se lo quiere llevar a casa. Que aquí dos chiquitos, uno de León y otro de Valladolid, en Madrid. Bueno, entonces nosotros empezamos a ver que cuando alguien se queda embarazada, nace, bueno, cuando tiene el niño o la niña, el presidente le manda una cesta fantástica, azul, rosa y tal, y su jefe tiene la obligación de plantear qué es lo que quiere hacer. ¿Quieres trabajar 2 años, no quieres trabajar? ¿Quieres trabajar media jornada? ¿Quieres trabajar lo que te dé la gana? 4 horas, 5 horas, 3. Hacemos un traje a medida porque entendemos. Entonces, esto que nos ha llevado a cero conflictividad. O sea, a ninguna recepcionista nuestra se le ocurre, por ejemplo, quedarse embarazada y pedirnos, no sé, turno de 12 a 2. Que turno de 12 a 2 en recepción quiere decir que estás tocando el tambor porque ya se han ido todos los clientes del hotel, ¿no? Con lo cual, eso nos ha dado un resultado fantástico. Por ejemplo, en ACE, por ejemplo, no hay ningún reloj, nadie ficha. ¿Y qué quiere decir? O sea, aquí que no hay ningún periodista, o sea, trabajan más horas que las de 8, seguro. Seguro. Pero no hay esta tensión de cuántas horas trabajo o no trabajo, ¿no? Es un modo de hacer las relaciones con tu gente absolutamente diferente. Por ejemplo, hoy seguramente tenemos una media de unas 15 camareras que faltan diariamente, porque hoy pues alguna, pues su hijo, que además los tiene ella, pues está con fiebre y no lo puede llevar a la guardería. O sea, no le van a descontar el día, es decir, lo hace todas las semanas, seguro que la ponen en la calle, con lo cual es una forma de entender las relaciones de forma diferente. Nosotros en ACE el 90% de los hoteles son gente de la cantera, que esto tiene sus riesgos a veces, sobre todo. Yo siempre digo que cuando promocionamos a alguien y falla, yo les doy la directora de recursos humanos, no, la culpa no es de él, es que a veces, ponernos que la culpa suele ser a veces nuestra al 50%, ¿no? Que hay gente que es un magnífico recepcionista y bueno, termina siendo un mal director, con lo cual intentamos un tema de promoción afinar lo máximo posible, más que todo porque después no tiene marcha atrás. O sea, el día que tú has cogido a alguien, lo has subido a director, bueno, pues automáticamente si no va es que no lo puedes volver a recepcionista ni a jefe de recepción, que lo tienes que poner en la calle, ¿no? Entonces, para nosotros intentamos que la rotación sea la menor posible, por una razón, por un tema de costo. Nosotros tenemos que formar a la gente, con lo cual todo esto nos lleva a estar mucho más pendientes de este tipo de cosas. Bueno, eso en cuanto a lo que era la parte de recursos humanos, yo ahí la verdad es que estoy absolutamente satisfecho. De hecho, esto se ve cuando las cosas van mal, ¿no? En el año 2009 llegó la crisis, en ACE no se tocaron los sueldos en 2 años y ningún problema. La gente ha entendido el porqué, la gente está, en cada hotel hay un comité de dirección que sabe exactamente cuáles son los números de su hotel, cómo va, cómo tenemos la hipoteca. O sea, me refiero, llevamos una relación, esto del oscurantismo empresarial, a mí me pone muy nervioso porque al final terminas teniendo, vamos, llegó la huelga, por ejemplo, y la huelga general, ningún problema. O sea, en ACE se trabajó al 100%, pactamos con compañero, no digo el nombre por si acaso, yo estaba en Washington, digo, bueno, a ver, ¿cómo vamos a organizar lo de la huelga? Y como sabíamos las ocupaciones que iban a estar, bueno, pues oye, a ver, bueno, ¿cuánta gente necesitas en la huelga? Por lo menos los comités, venga, pues los comités les cambiamos a todos el día de fiesta y todos guardaron en miércoles, me acuerdo de la fiesta, con lo cual no hubo que tocar nada en absoluto. La gente vino a dormir al hotel, los que tenían que hacer turno por si acaso, y digo, bueno, y los piquetes todos ANEH, o sea, ni uno en AC. Con lo cual, así resultó perfectamente la huelga. Entonces me dices, ¿por qué? Porque la gente no está enfrentada con la compañía. O sea, yo creo que estas empresas de servicios son clave. Yo no sé si te da la suficiente importancia a todo esto de las relaciones personales y, no sé, nosotros hacemos cosas como muy variopintas, ¿no? Yo el otro día estaba en Santiago y a una chiquita se había caído una botella, le había entrado un cristal en el ojo,
La habían operado, automáticamente pues el Mafre de turno, no sé, el Mafre o alguna de estas, lo da de alta echando puñetas para que le dé baja la seguridad social, porque todo el mundo se sabe, su negocio perfectamente bien. Bueno, pues ese día yo hablé con Corcosti, el hermano de Ángel Corcosti, es uno de los oftalmólogos más importantes que hay en Barcelona. Esa misma tarde se fue con su madre a Barcelona, la fueron a recoger, al día siguiente estaba en la clínica, la operaron, pagó todo a C, un ratito solo, pero después la multa que o pagas todo o te quedas sin el cliente. Ese tipo de cosas que somos capaces de hacerlas, o que alguien tiene un cáncer, yo como soy navarro y con la clínica universitaria nos llevamos muy bien, y con el CIMA, pues bueno, pues si alguien tiene algún problema, pues el director sabe que puede llamarme a mí y que se pueden hacer este tipo de gestos, ¿no? Esto tiene mucho más valor que la subida de salarios, que la subida de todo. Yo siempre digo que haces una gran familia, y que, bueno, esto es lo que nos divierte, la gente, bueno, nuestro sector no es como un sector industrial pueden ir, yo tengo un amigo que de Pamplona, que tiene una empresa que se dedica a temas de limpiezas tecnológicas en Volkswagen. Bueno, para situaros, tiene 5 en este momento en la cárcel por asesinato de ETA. Más en la cárcel normal debe tener 20 más. Y entonces, es socio nuestro además, y me dice, es que los que tengo yo son el 90% de HB. Pero claro, en nuestro sector sería imposible, porque en un sector industrial, aunque vayas con el pendiente, con cara de mala leche, puede salir. No, en lo nuestro hay que ir aseadito, con buena cara, aguantar al cliente, porque el cliente cuando llega al hotel llega siempre cabreado. ¿Por qué? Porque todos los servicios funcionan mal. ¿Y con quién se atreve? Con mis recepcionistas. Es que este no se atreve con el taxista a las 6 de la mañana que le quiere cobrar por el maletín 25 euros. Yo no voy a discutir a las 9 de la mañana. Ya llegas al puente aéreo antes y te toca allá en el centro, es como una especie de pelea de quién coño es el lado de esto. Entonces hay el cabrón de la derecha que abre un periódico así y que te quiere coger el tema, con lo cual te vas calentando y ya no se te ocurra decirle nada a la azafata, pues te mira como diciendo, este gilipollas, con lo cual ya cuando llegas al hotel y ves, Tania, buenas tardes, señor Fernández, ¿qué tal? Hostia, esta es la mía, ¿no? Entonces nosotros ya les tenemos habituados, hacemos una simulación con el cliente cabreado. Además es bastante divertida. Es una simulación muy cachonda que en los cursos de formación les explicamos qué le pasa a este tipo de cliente, y la solución final, esto sin coña, es que la gente hay que dejar que dice, este tiene un problema sexual, este con su mujer tiene algún problema sexual, entonces tú le dejas que te ponga a parir y ya está. Y después los lunes es curioso porque cuando de vez en cuando me mandan a mí unas cartas absolutamente incendiarias. Nosotros estamos muy encima del cliente, porque la putada del cliente español sobre todo es el cliente silencioso, es el que aparece en el hotel, no le gusta y no vuelve. A mí me gustan los que te escriben una carta de verdad. Entonces, normalmente suele coincidir, las de 4 páginas son siempre funcionarios, en general. O sea, el funcionario que llega el lunes al despacho y dice, joder, qué putada, y empieza a escribir una carta romántica diciendo que no va al ascensor, que el director, bueno, y entonces yo no contesto las cartas, le llamo por teléfono, y entonces de la carta que había no hay tanto problema. Entonces yo, por si acaso alguno nos toca algo en la administración, yo le suelo invitar otro fin de semana como acto de desagravio. No, pero señor Catalán, que no ha sido para tanto y tal, la carta es incendiaria. Entonces nosotros tenemos pues lo del mystery, y después hemos empezado a hacer cosas, regalar a ciertas empresas, pues decir, oye, iros al hotel y dime exactamente qué opinas tú del hotel. Ahí estamos bastante pendientes de cómo va esto. Bueno, ya para ir siguiendo un poco la historia, con las personas no tenemos problemas, como os he explicado. Después empezamos la tecnología. Bueno, yo nací en una época absolutamente tecnológica, nace, salvo yo el resto, yo tengo dudas si alguno sabe escribir. Pues yo no he visto a nadie nunca con esto típico de todos los comités de dirección, la gente con un cuaderno y un bolígrafo. En ACE nadie va con un cuaderno y un bolígrafo, todo el mundo va con un ordenador y ahora todo el mundo va con un iPad. O sea, las últimas novedades tecnológicas, si veis un día a ACE, no os preocupéis, que todo el mundo se las arregla, hasta el chofer mío no lleva un móvil, lleva un móvil, una
somos como bastante eficientes en un perfil de cliente determinado. Y yo os diría que cada cosa que pasa en AC está pensada. Por ejemplo, pues no sé, en los baños, pues nosotros al principio empezamos a ver que teníamos un problema, que siempre en NH poníamos unas lámparas halógenas arriba y cuando os vais a pintar las señoras no veis nada. Con lo cual, yo estaba en Nueva York precisamente en el Sofitel del famoso Dominique, me acuerdo en ese hotel, y había un espejo, como las de las artistas de los camerinos, lleno de bombillitas y tal, y hicimos uno de estos en Toledo. Después lo de las bombillitas era una putada, porque se van fundiendo y no ganamos para bombillitas, y ya desarrollamos uno más sofisticado que lleva 2 lámparas a los lados, con lo cual te puedes ver perfectamente, y además lleva un serpentín eléctrico que nos sirve para no tener que poner radiador y encima no se empaña. Bueno, todo esto lo fuimos desarrollando poco a poco, porque no ponemos, por ejemplo, los baños siempre ponemos mamparas, no ponemos cortinas, hicimos unas bañeras especiales más anchas para que te puedas duchar, desarrollamos una ducha y entonces, bueno, es una pelea. Este país tiene 17 comunidades autónomas y 17 ministros de turismo que se levantan cada mañana con que hay que hacer algo, ¿no? Y entonces, ver las cosas más peregrinas del mundo mundial, eso no tiene solución. Joan Paró en el último consejo salió solamente una idea, que era si éramos capaces de ponernos de acuerdo en el tema de las estrellas. Y yo me ofrecí voluntario al ministro, digo, Miguel, no te preocupes que yo estoy en esa mesa. Estuve el primer día y ya vi que aquello era imposible. Nos habían bajado de categoría y en vez de los consejeros venían los directores generales. Entonces éramos incapaces de llegar a un acuerdo de qué tenía que ser una normativa internacional para que la gente lo entendiera. El de Aragón con la suya, el de Cataluña, bueno, cuando estaba Huguet, ya llegaba y dice, estábamos hablando de la marca España, y dice, no, si a mí la marca España no me interesa para nada. Dice, a mí me interesa la marca Cataluña, y yo decía, pues vete, le decía yo. O sea, era una especie de laberinto. Entonces, el problema que hay, pues no sé, en Andalucía se le ocurre a uno que hay que coger el agua de la ducha y del lavabo y hacer una depuradora y que sirva para los váteres. Ahí no está el consumo, entonces sale una especie de pasta blanca, una cosa rarísima, que la pones, te gastas una fortuna y cuando pasa la inspección la desconectas y funciona todo normal, ¿no? Entonces, ahí pretendíamos hacer cosas, pues, por ejemplo, el 90% de nuestros clientes, el 96% me parece, no se ha bañado nunca en una bañera de hotel. Bueno, pues, a ver, desarrollamos una ducha de 1,60 por 1,10 que se entraba comodísima, todo perfecto. Pues bueno, en las comunidades donde menos hoteles hay, ahí aparece debe ser de los vuestros, que no ha tocado una normativa en los últimos 25 años, se coge la normativa, no, la normativa de Fraga Iribarne dice que hay que tener bañera, tal. Bueno, pues al final nos vamos peleando, pero vamos haciendo una cosa o la otra. Entonces fuimos desarrollando todo el tema de producto, es decir, en los pasillos ponemos moqueta para que la gente se limpie los pies, haga menos ruido, y porque si no la madera te la raya toda. Por ejemplo, decir, ¿por qué ponéis poca luz en los pasillos? Porque es que la gente, es curioso, cuando hay mucha luz levanta mucho más la voz. Entonces, todas estas pequeñas cosas, pequeños detallitos, los tenemos todos estudiados. Es decir, a ver, ¿qué haces, por ejemplo, con el 90% de habitaciones individuales? Pues nosotros ponemos, antes poníamos las 2 toallas colgadas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ya un tío coge la primera para secarse y la segunda la tira al suelo. Entonces digo, coño, aquí tenemos que hacer algo. Bueno, ahora ponemos lo mismo, pero en un carrito que tenemos allí con la segunda toalla y todos los amenities en la mesa. Antes poníamos todos los amenities encima del lavabo. Maquinilla de afeitar, pues ponemos todo lo que hay en el mercado. Ponemos hasta cosmética ya de caballero y de señora. Y la gente se dedicaba a abrirlo. Cuando lo ponemos debajo, pues el consumo ha bajado como un 40%, algo así. El consumo de ropa, pues ahora estamos en una campaña con esto de la ecología. Y yo digo, a ver, hay que inventarnos algo. Y se nota, le hemos puesto muchas perchas y la gente pues cuelga la toalla. Si quiere que no se la cambien porque va a estar más de un día, pues estas pequeñas cosas las vamos estudiando poco a poco. Y después hemos cometido errores bastante divertidos. Nosotros empezamos, lo de las habitaciones estaba claro, cómo tenían que ser, el mejor colchón, porque lo que vendemos es sueño, entonces el colchón nuestro es el más caro que hay, las almohadas, todo lo tenemos muy presente. Ponemos 4 almohadas
por estética, después porque hay gente que pues le gusta dormir con una o con dos, aunque después, con el tiempo, yo que voy a ver muchas veces, el 90% de nuestros clientes, sobre todo de lunes a viernes, dormís solos, con lo cual llegas a una habitación y es curioso porque ves a alguien que duerme con una o con dos y siempre tiene una lateral que es el señor o señora de compañía, con lo cual la tercera o la segunda termina siendo... No, pero esto no os lo digo en broma, esto es así como os lo digo. Entonces, bueno, todos estos pequeños detalles los hemos solucionado. Entonces llega y, bueno, la zona de abajo. Entonces yo dije, nada, aquí vamos a dar el golpe. Vamos a hacer una sala C con todo gratuito. Entonces, café, tal. Bueno, pues sí, iba funcionando, no sabíamos si bien o mal, hasta que un día descubrimos en el Cuzco precisamente que como teníamos espacio pues montamos una barra. Resulta que la barra factura más que toda la restauración, que la gente le cobra un café 4 euros y te deja uno de propina. Y bueno, pues cuando llegó la crisis, que fue un momento bastante apasionante, cambiamos todo y es curioso, la gente te discute. La gente, no creáis que al tema del costo se comporta de una forma, yo os diría, poco rara, por no llamarlo otra cosa. Por ejemplo, la gente te está discutiendo 3 euros en la habitación. La gente pide un café y lo que quiere es que se lo sirvan, y si cobras 3 te dejan 2 de propina. Pero no en el Cuzco, no, en Rivas Vacia Madrid. Entonces ya decidimos que en todos los AC hay este tipo de barra. Empezamos a ver también que teníamos que cambiar el esquema y en el momento de la crisis le dimos una vuelta absolutamente a todo, que ahora termino ya con esto y os empiezo a hablar de la crisis. Bueno, todo esto estábamos convencidos. Yo cerramos el año 2008 con la caja armada, 80 millones en la caja, repartimos dividendo. Había entrado Sa Nostra con un 5% de autocartera, 668 millones equity, valor compañía neto. Y bueno, todo fantástico, aspirábamos a hacer un EBITDA de 75, el año anterior habíamos hecho 64, algo así, y en el mes de julio íbamos 2-3% por encima del presupuesto. Y bueno, llegó el septiembre del 2008, además yo estaba convencido que nosotros no nos iba a tocar la crisis. El sector inmobiliario ya llevaba en 2007 tocadito, 2008, y yo decía, bueno, de hecho en el último consejo yo está reflejado en el acto una declaración que hice yo así como brillante, diciendo que en 2 años tendríamos 100 hoteles más. Pues ahí todo el sector estaba en manos de inmobiliarios, porque si analizáis casi todos los hoteles, menos Sol Meliá y poco más, y nosotros el resto, o hay un inmobiliario o hay un aspirante a ser hotelero que es inmobiliario. Le hace el caso de NH con Esperia, etcétera, ¿no? Bueno, pues llegamos en el mes de septiembre y bueno, a partir del día 15 cambió el mundo y pinchamos un 12%. Pinchar un 12% en nuestro sector es directamente a la línea de abajo. Los comerciales esto lo explican bastante bien, el primer mes sobre todo porque no hemos llegado, pues no serían buenos comerciales. Y en octubre en vez de un 12 pinchamos un 18, en noviembre pinchamos un 20 y de ahí al 20, 22, 24 hasta el mes de septiembre del año siguiente. Con lo cual, bueno, fue una especie de caos general. Yo me tomaba un Orfidal para dormir y a las 3 de la mañana estaba haciendo bicicleta, dándole vueltas a ver qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Porque era una especie de impotencia en hoteles absolutamente claro. Es decir, no, había unos que iban, otros que no iban. No iba ninguno. O sea, la finca, que es un hotel donde tenemos la central nosotros, que se va a pistón desde el primer día que abrimos, que ahí están todas las multinacionales, está Microsoft, Orange, Indra, Fran Telecom, todas, bueno, pues fue, vamos, no llenar un solo día. Y ese hotel estaba el domingo al 50%, lunes, martes, miércoles, jueves lleno, y el fin de semana, bueno, pues el Atlético de Madrid, el Real Madrid de baloncesto, y algún suegro que viene a ver a los hijos que lo mandan inmediatamente para el hotel. Ese era el perfil de hotel que teníamos allí. Bueno, pues en un
trimestre de 2008, el consumo en cenas, que bajaron de la gente tomaba 2 platos y pasó a tomar uno, del 74%. Entonces, dices, bueno, aquí estamos todos equivocados porque la gente quiere otro tipo de cosas. Bueno, empezamos a trabajar sobre una carta tipo, y somos, bueno, no es que nos vaya bien, nunca pasamos del 10%, ahora estamos en el 20% de margen y estamos dándole al cliente lo que quiere. O sea, el hotel, yo siempre digo que es un marco que no está previsto para ir a cenar. Está previsto para alimentarse, para desayunar porque te acabas de levantar y tienes hambre, pero no es un marco que la gente quiera ir, ¿no? De hecho, nosotros, cuando te preguntan en ciertos hoteles, ¿aquí hay restaurantes? Sí, tenemos 10 restaurantes en el entorno de 100 metros, a la derecha y a la izquierda. Es decir, el negocio de la restauración es un negocio de dueño, y nosotros hemos conseguido tener una carta muy bien estudiada y hacer cosas como muy simples pero muy bien hechas. Producto imaginativo, porque donde se gana dinero es en las ensaladas, como todo el mundo está régimen, es como lo del desayuno. Llegas al desayuno y el desayuno técnicamente tiene que ser como muy visible, jamón de tal, eso lo tenemos totalmente normalizado. Dice, ¿qué tal son los consumos en desayuno? Yo no lo cuento en coña, pero es verdad. Digo, la suerte que tenemos es que todo Dios se ha visto en pelotas 10 minutos antes de bajar a desayunar. Y mi mujer, que es así, también dice que le sobra 1 kilo. Digo, pues es que el resto, entonces todo el mundo hace firme propósito de enmienda de que va a hacer régimen y tal. Y efectivamente tú observas y ves el típico loco que come de todo y el típico que está como bastante fati, te coge un yogur, un zumito de naranja, una manzana y dices, joder, este está régimen seguro. Dice, pero a la hora de comer se va a desquitar. Pero en el desayuno, y entonces nuestros consumos en el desayuno son bajísimos, y lo notas mucho si el cliente es extranjero o no. Bueno, todas estas cosas las fuimos haciendo y bueno, nos ha dado un magnífico resultado. Hemos cambiado la compañía completa a nivel de restauración, hemos cambiado la imagen de toda la gente, que el cliente es nuestro jefe y que no se nos puede escapar uno. Y bueno, ya a partir de septiembre la cosa empezó a mejorar un poquito y bueno, nosotros de tener 80 millones en caja, pues ampliación de capital en diciembre, porque tuvimos, no sé si la habilidad o la poca habilidad, de decidir que no le devolveríamos ningún hotel a ningún banco, aunque nuestros socios no pusiesen el dinero. Nosotros tenemos mucha sociedad al 50% con los inmobiliarios. La fórmula de inmobiliario era apórtame el terreno, yo pongo dinero, hacemos una hipotequita, y bueno, pues al 50% con una cláusula de disparo, que el que se quiere marchar pone precio y la otra parte decide si compra o vende. ¿Qué nos pasó? Que cuando empezó la crisis ningún inmobiliario podía ir. Nosotros no lo teníamos mal del todo porque ACE como holding no tiene ningún crédito, no tiene más que caja. En este momento bastante, porque después de la operación Marro. Y abajo cada hotel está aguantando su hotel y su hipoteca, con lo cual había momentos, es decir, el banco toma la llave y hasta aquí hemos terminado. Pues nosotros, como no creíamos que la crisis iba a ser de ese calibre, pues nos dejamos como 38 millones en cosas que no nos tocaba poner a nosotros. Y que el socio que teníamos nosotros no es que no quisiera poner el dinero, es que no podía poner el dinero. Bueno, la ampliación de capital fue una odisea al final del 2009, y bueno, después de pelearte que cogerías una metralleta, los que antes pues te soltaban el dinero pues cogido de las narices y no había manera, y logramos la ampliación de capital. Lógicamente pues bueno, avalé con la izquierda, con la derecha, puse las fotos de mis 6 hijos, las de los nietos, todos encima de la mesa, y salió adelante la ampliación de capital, con lo cual entre la ampliación de capital y la mejora del año del 2010 doblamos el EBITDA el año pasado. Y ya bueno, pues dentro de estar psicológicamente todos como muy tensos en cómo ves el país, esto va, no va, nosotros somos un reflejo clarísimo de la economía. El 2009 no es el reflejo de lo que era este país, yo creo que el 2010 es el reflejo. Yo creo que la actividad en nuestro sector ha vuelto, no el precio medio, pero sí la actividad. Y entonces apareció, que es la tercera parte de la historia. Yo estaba convencida más en el 2009, en el 2008, que bueno, yo ya lo había hecho, ya teníamos casi 90 y tantos hoteles, y yo ya soñaba con que bueno, ya veía a mis hijos por allí, a ver cómo va a ir esto,
y como todos los hoteleros, AC no son mis iniciales, pero podían ser tranquilamente, son las de mis hijas. Además este nombre la puso una de mis hijas, porque estábamos jugando con los nombres de todos los niños, porque cuando vais a registrar un nombre es bastante complicado, que haya un nombre que lo pueda registrar. Entonces esto es Alicia Alejandra Carlota, pero queda bien porque ahora ya pues Antonio Catalán también puede servir. Entonces, bueno, en ese momento la situación era, ¿qué hacemos? Yo ya me veía, pues nada, ya hemos logrado esto, calma, tranquilidad, la caja armada, y yo ya estaba pensando dónde me iban a poner el busto en la central al día de mañana. Y aquí bueno, vamos a pasar a la historia por haber hecho una cadena de hoteles, ¿no? Y bueno, el mundo te da la vuelta al revés y entonces ya hay que empezar a pensar de forma diferente, porque yo ya tenía claro que nosotros en la situación que estábamos, con un país absolutamente plano, porque el que piensa que aquí ha habido un milagro, quiero ver a los del PP a ver pasa mañana en el gobierno, a ver cómo arreglamos esto. Bueno, al final, cuando ves las elecciones, dicen, no, Valencia aquí en el gobierno y Castilla-La Mancha aquí en el gobierno. A ver, el pobre Zapatero ya es el culpable de todos los males del mundo mundial. Si alguno tiene gripe, hay que también que sea Zapatero el culpable de todo esto, ¿no? Yo creo que el tema es mucho más interesante desde el punto de vista de que, bueno, nosotros estamos en un crecimiento donde tenemos turismo, que ahí somos muy buenos, pero que depende, el turismo somos muy buenos entre comillas. Es decir, yo siempre digo que este país no aguanta más turistas. Yo soy de los que pienso que todo el mundo está con los datos y hemos tenido no sé cuántos más. Digo, esto es ocupación precio medio. Yo quería menos clientes y más precio medio, ¿no? Que yo creo que este país más turistas no soporta. Yo creo que soporta mejores hoteles, sobre todo en ciertas zonas. Bueno, las zonas ahora de Baleares y todo esto, cuando dicen, es que hay que subvencionar, digo, no, ¿qué coño subvencionar? Entonces ya se han forrado 17 veces, lo que hay que hacer es ser más exigente con respecto a la normativa que hay. Bueno, en ese aspecto nosotros empezábamos a ver qué es lo que teníamos que hacer. Viene a través de 3 sitios nos viene Marriott, y bueno, esto en el mes de marzo del año pasado. Y bueno, después de lo que has pasado, que estás sacando la cabeza y que te vengan a buscar, pues una sensación que, no sé, que le dices, no, nosotros ahora digo, vender, comprar no tiene ningún sentido. Yo me gustaría, ya de paso, ser más grande. Entonces, yo les propuse hacer ACEBA en Marriott. Yo me había estudiado Marriott bastante bien, dónde está posicionado. Marriott es el primer grupo del mundo, tiene 3.800 hoteles y tiene Ritz-Carlton en 5 estrellas de gran lujo, JV Marriott en 5 estrellas, Marriott rojo americano hortero hasta el final en 4 estrellas superior, y entre medio tenían marcas como Bulgari, Autograph, que explicaré cómo los hemos montado nosotros. Y yo veía que ahí había un hueco claro en hotel moderno que podía encajar con nosotros. Y la verdad es que quedaron bastante sorprendidos. Tuvimos una reunión en Londres y el presidente de Fusión me dice, hombre, déjame que te diga algo. Me da algo de 15 días y me dice, oye, Bill Marriott te quiere conocer. Y yo, pues no, cogí el troleo, fui a Washington. Y yo me dice, a ver, explícame por qué. Pues mira, yo creo que yo estaba convencido de que yo tenía capacidad para una compañía y aguantar el tirón. Yo creo que el mundo se ha globalizado. Yo y un proyecto de estas características tiene que ser más grande, porque los medios sobre todo la parte comercial, o tienes un sistema que no lo tiene ninguna compañía española por volumen, o es imposible. Bueno, pues ahí empezamos a hablar. La discusión económica duró como un cuarto de hora. Yo dije lo que quería para que mi balance se quedara tranquilo. Los periodistas todos andan detrás, que si 100, que si 80, que si 150, andan más por la tercera que por la primera. Y la verdad es que ha sido todo bastante sencillo hasta ahora. ¿Qué hemos conseguido con esto nosotros? Bueno, de momento yo tengo 6 hijos de 3 matrimonios diferentes, con lo cual si 6 hijos es complicado, 6 de 3 madres
grandes organizaciones nadie se atreve a tocar nada. Los equipos jurídicos dicen, coño, si esto ha funcionado, ¿por qué no va a funcionar ahora? Bueno, pues hemos logrado cambiar esto, y yo la verdad es que con ellos he aprendido muchas cosas. O sea, aparte del ego personal, pues llegas a Washington y te invita Bill Marriott a la cena a su casa, a la cena de Navidad, y estás con todos los consejeros. Para la gente de ACE se siente absolutamente motivada, orgullosa. Yo esto le expliqué cómo era la operación a toda la compañía entera, por zona, y siempre al final les contaba, digo, espero veros, que me recibáis en algún hotel mañana en Nueva York o en Washington y tal. Con lo cual ha sido una inyección de moral total, donde se está trabajando ahora día y noche, en el sentido que el día 19 de este mes nos hemos integrado, ya cuando entras en AC ya aparece AC by Marriott. Y nosotros los hoteles, AC by Marriott es una compañía que va a ser hoteles de 4 estrellas, diseño, modernos y tal, y los Santo Mauro Palacios del Retiro teníamos dos alternativas, Bulgari o Autorad. Bulgari, el problema que tenía, que la marca la gestiona Marriott, pero no es de Marriott, es de Bulgari Relojes, y ahí siempre hay un sobrino que es arquitecto y que por eso se montó, Bulgari, que tiene 2 hoteles, y bueno, decidimos Autorad. La experiencia, espectacular, crecimientos del 40% en los Autorad en las 2 primeras semanas, y para situaros, nosotros nuestra página web la estaban visitando unas 350.000 personas al mes, unos 4 millones al año, y bueno, desde que hemos conectado en 5 días 600.000 visitas. O sea, ¿qué pasa? Hay 400 oficinas en el mundo vendiendo, un sistema muy entrelazado de lo que es la gran familia Marriott. Es decir, yo mañana coloco un grupo en un hotel de la compañía y me pagan como director de hotel. Está todo, y lo que tiene sobre todo, bueno, pues el portal que tienen ellos es el 6º del mundo en ventas por internet, contando todos los que venden por internet, Amazon, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la competencia nuestra es Expedia, Booking, que con estos también llevamos acuerdos, y nosotros hoy pagamos la mitad de comisión que la que pagábamos hace un rato. Y después los americanos, pues bueno, pues son americanos, mucha paciencia, un value en cada negociación, pero después en el momento que eres socio, yo lo que he notado que bueno, que te escuchan, de decir, no, si yo no me voy a pelear contigo, nos tenemos que poner de acuerdo para que esta señora de aquí nos deje su hotel y se lo explotemos. Entonces en España las cosas son diferentes, esto lo van entendiendo perfectamente bien, y bueno, esta es la guerra que tenemos. Yo la verdad es que hasta que firmamos, pues fue bastante, no complicado, yo estaba más o menos tranquilo, o al menos decía que estaba tranquilo. Lo mismo que cuando esto lo explicas, el día que ya lo cuentas a los medios, pues cuentas una película pues creíble, ¿no? Pues, la bomba, tal, no sé qué. Después cuando faltan 5 o 6 días para enchufar, estás con las anginas de corbata diciendo, a ver si es verdad todo lo que he contado. Bueno, pues el día que enchufamos es verdad lo que hemos contado, ¿no? Yo creo que para ACE será una gran compañía a medio y largo plazo. Bueno, para la gente, tanto para mi familia, para los accionistas, para todas las compañías que trabajan en ACE, yo creo que la gente ha interpretado esto como, a ver, la solución. Mérito, visión de lo que decía Amparo, la verdad es que no fue así, me vinieron a buscar, porque en la vida yo siempre digo que hay un factor que es trabajo, otro inteligencia, y un tercio que se llama suerte, y ese día me tocó la suerte y vinieron a buscarme. Otra cosa es que lo hayamos negociado bien para cerrar, pero yo la verdad es que en ese momento no tenía la cabeza para pensar solamente en cómo pagábamos las hipotecas, cómo atábamos a 3 banqueros, etcétera, etcétera. Y nada más, esta es una historia que yo solamente soy el que la cuento, la culpa la tienen las 4.000 personas que hay detrás mía, y cuando estoy inspirado hay días que me sale mejor, otros peor, pero espero que por lo menos haya conseguido que si alguno no es cliente de ACE, después de esta conferencia, 6 clientes de ACE, que ahora es el cubito verde y con de abajo pone Marriott en gris. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que dice que es un hombre de suerte, pero yo creo que todos sabemos que la suerte es el